Capítulo 37. Idrus se tragó su orgullo y permitió que Bellatrix cubriera su trasero mientras giraba hacia el lugar de donde venían. Para su alivio, sintió la fluctuación en el poder detrás de él mientras lanzaba algún tipo de hechizo para desintegrar los proyectiles que se dirigían desde allí. Los que venían de su lado los redirigió hacia la pared con un hechizo que le costó más magia de lo que esperaba gracias a que normalmente dependía de la magia de la familia Potter. Antes de que los duendes invisibles en la oscuridad pudieran lanzar otro ataque, conjuró una docena de serpientes para liderar la carga. Cuidado con la parte de atrás, ordenó. Mantén las cosas simples, no desperdicies tu magia, no hagas nada para sacudir las paredes. Hidro. Exigió Bellatrix, incluso cuando comenzó a caminar hacia adelante. ¿Qué es, Avada Kedavra? Un rayo de luz verde acabó con la vida de uno de los duendes, y hubo varios gritos cuando sus serpientes artificiales comenzaron a agarrar a su presa. Sigue moviéndote. Su orden fue recibida por un chillido casi inhumano que lo envió por el camino de la memoria, de vuelta a cuando había sido él mismo quien había estado luchando contra su amor. Inmundicia. Escoria. Vil. Ahora que Bella había estallado, estaba seguro de que su lado estaría a salvo. Solo tenía que asegurarse de que él no hiciera lo mismo. La seguridad de su amor podría haber sido su máxima prioridad en este momento, pero también había elegido aceptar su seducción en primer lugar por una razón. Ella era la mujer más peligrosa del mundo en este momento. Si había alguien que podía cuidar de sí misma, era Bella. No se sabía cuántos enemigos había en total, o incluso cuántos estaban solo de su lado, pero no podía usar su carta de triunfo hasta que su retaguardia estuviera despejada. Con suerte, el torbellino salvaje y caótico de hechizos de Bella destruiría cualquier cosa y a cualquiera que se acercara por detrás, y una vez hecho eso, todo estaría bien. Todo estaría bien. Esto no sería como la última vez. Invocó otra oleada de serpientes y las envió corriendo por el túnel delante de ellos. Los goblins se escondían de alguna manera, tal vez con capas de invisibilidad o alguna magia no humana de la que él no estaba al tanto, pero los reptiles tenían suficientes sentidos para anular esa ventaja. Idrus no tenía la menor idea de cómo funcionaba, pero Hermione le había explicado que podían ver el calor, así que pensó que debería funcionar aquí. Cada vez que uno de los enemigos revelaba un arma o hacía algún movimiento notable, les lanzaba una maldición asesina, sin atreverse a desperdiciar más de su magia de la necesaria. Era doloroso suprimir los otros aspectos de su magia, pero en este momento no podía permitirse el lujo de distraerse con el lanzamiento dual de un hechizo de curación. Ya había demasiada información fluyendo en su cerebro mientras exudaba su poder tan lejos y tan fuerte como podía para tratar de detectar cualquier runa trampa a lo largo de las paredes. Hasta el momento no había habido ninguno, pero no podía decir si eso era para atraer a los intrusos a una falsa sensación de seguridad o porque no se podía arriesgar estas viejas bóvedas o porque estaban desactivadas temporalmente. Esos habían sido los que habían matado a tantos de su gente antes. Al menos 2 docenas de hombres y mujeres habían muerto en estos túneles debido a protecciones letales que podían terminar con una vida tan fácilmente como expandir un vagón de tren. Él había sido el que sacrificó a esos hombres y mujeres, manipulando una lotería improvisada para decidir quién despejaría el camino. Sus soldados sabían que los estaba enviando para ser forraje literal para el resto de su fuerza de ataque, y habían seguido adelante de todos modos. Esa era la lealtad y el fanatismo al límite que había tallado en sus almas, y su única recompensa por ello era que ahora estaban con Magic. O al menos, lo habían sido. Entonces valió la pena. Habían descubierto y recuperado uno de los horrocruxes de Voldemort que estaba almacenado aquí abajo, la copa de Helga Hufflepuff. Uno de los 3 con los que había entrado en contacto, los otros 2 eran él mismo y el diario del Señor Oscuro.
Dumbledore había sido quien descubrió, recuperó, destruyó y murió del anillo de Slytherin. Habían asumido que Ravenclaw y Gryffindor también tendrían artefactos que el bastardo corrompió con pedazos de su alma, pero ni siquiera se habían acercado a averiguar dónde estaban, ni tenían idea de cuál podría ser el séptimo. Había sido Pestis Incendio. Llamó Bellatrix. La cabeza de Idrus se echó hacia atrás e inmediatamente comenzó a reescribir sus planes mientras observaba el fuego demoníaco que todo lo consumía brotar de la varita de Bellatrix. Muere, muere, muere. ¿Por qué tengo que amar a esta mujer loca? Se volvió hacia su lado, y brotó suficiente de su magia para comprarles un poco más de espacio para respirar. Serpensortía máxima. Como una ruptura en una presa, surgieron serpientes de todas las formas y tamaños. Se deslizaron uno sobre el otro para tratar de llegar primero a su presa, y el túnel resonaba con el sonido de silbidos y traqueteos además del loco cacareo de Bella. Idrus se volvió hacia su prometida y colocó su mano sobre su hombro, luego comenzó a drenar su magia. ¿Qué? Ella cayó hacia atrás y en el hueco de su brazo cojo. Idrus, que, una vez que estuvo inconsciente, conjuró un carro minero y la acostó en él. Se volvió hacia el fuego demonio que lentamente comenzaba a invadirlos. La luz naranja era cegadora y el calor que irradiaba era todo menos agradable. Tomó aire, intentó sin éxito llevar la porción potera de su poder al frente para hacer que su próximo hechizo fuera lo más eficiente posible, luego decidió lanzarlo de todos modos. Mater Ventus. El hechizo había sido uno que él y Dumbledore habían creado en su juventud. Su magia familiar original usaría no solo sus aspectos relacionados con el viento, sino también los relacionados con la libertad. El viento avivaría las llamas, y el hechizo susurraría inspiraciones al fuego, alentándolo a extenderse salvaje e incontrolablemente en cualquier dirección que soplara el viento definitivamente no dirigido. Obviamente, él mismo había inventado la primera parte, y Dumbledore había desgastado su sentido de la racionalidad hasta que al menos pudo creer en la última. El hechizo casi se negaba a llegar a él ahora, e incluso cuando lo hizo, los vientos se arremolinaban con cenizas de hollín que le preocupaba que sofocaran las llamas en lugar de empujarlas más hacia las entrañas de la tierra. Cuando el fuego demonio comenzó a rugir alejándose de él, cambiando lentamente de un naranja deslumbrante a un verde nocivo, respiró aliviado y se dio la vuelta. «Ya es hora, padre». «Lo es». Idrus cerró los ojos con fuerza cuando Apophis se hizo visible alrededor de sus hombros. «Pruébame que mereces llamarme así». Si no fuera por el silbido de júbilo que soltó su aspirante a hijo, Idrus podría haberse sentido mal por decirle tal cosa. Buscó a tientas a ciegas durante un segundo para encontrar el borde de la vagoneta, luego comenzó a empujarla hacia adelante a lo largo de la vía. Todavía había un estruendo de sonidos serpenteantes haciendo eco a su alrededor, pero a medida que avanzaban, todos se quedaron en silencio. Pronto no hubo nada más que el sonido del carro minero crujiendo hacia adelante, el grito ocasional de «temedme». O para el padre de su familiar, y el sonido de cuerpos cayendo al suelo. Cada vez que chocaba con un cadáver, usaba su magia para arrojarlo a un lado. Su poder llameante continuó palpando las paredes delante y alrededor de él en busca de runas, drenándolo demasiado rápido para su comodidad. El calor distante del fuego diabólico se estaba desvaneciendo y siendo reemplazado por el más típico frío subterráneo de Gringotts. Sus piernas y espalda comenzaban a doler por el agotamiento, pero no podía arriesgarse a gastar nada de su poder que disminuía rápidamente para empujar el carro mágicamente. Al igual que con su plan original de aprender magia anestésica, en realidad no había cumplido su promesa de comenzar a hacer ejercicio, y una vez más estaba regresando para morderlo. Sin embargo, esta vez había mucho más en juego que solo cargar a un niño asustado. Recuerda, siseó Idrus entre respiraciones largas y lentas. Cuando ves una luz, lo sé, le aseguró Apophis.
Relájate, padre, no te decepcionaré. Quería ofrecerle algunas palabras tranquilizadoras al basilisco, algo así como sé que no lo harás, pero no quería meterse con su tercer trato. No ahora mismo, de todos modos. No estaba seguro de cuántos goblins él, su amor y su familiar habían matado hasta ahora. A medida que los cuerpos seguían golpeando el suelo con estertores de muerte susurrados y otros sonidos que acompañaban al final de la vida, se hizo cada vez más difícil imaginar que Apophis no había matado a la mayoría. Los sonidos seguían llegando, el aura inconmensurable de la muerte continuaba envolviéndolos, e Idrus lo soportó todo sin mostrar una pizca de preocupación. No se le había ocurrido hasta ahora que la comunidad mágica humana no era la única cuya población había sido diezmada en la primera guerra contra Voldemort. En todo caso, se habían salido con la más fácil. Había pensado que cuando la muerte y la magia iban y venían sobre los pequeños cultos de duendes, los grupos no serían más de unas pocas docenas. Incluso cuando el diario El Profeta publicó titulares alarmantes sobre la guerra de los goblins, asumió que era solo eso. Exageración y explotación. Ahora, frente a un verdadero ejército de duendes fanáticos que se lanzaban sobre él como pirañas inconscientes en un remolino, finalmente entendió. No sé si puedes escuchar mis oraciones, muerte, comenzó internamente. Pero si puedes, eres un maldito imbécil. No quería tener nada que ver con esto. Estoy más que feliz de dejarte a ti y a los tuyos en paz. Apophis soltó otro grito de alegría y hubo una serie de golpes cuando más cuerpos cayeron al suelo, lo que obligó a Idrus a empujarlos fuera del camino del carro. Así que será mejor que tomes esto en la barbilla y me dejes en paz. Padre, siseó Apophis. Hay una luz. Escóndete. Estaba demasiado exhausto para mantener la lengua recta. Me encargaré de las cosas desde aquí. Una vez que su familiar siseó que él y sus ojos letales se habían ido de la vista, Idrus abrió sus propios ojos. Contuvo un gemido cuando se dio cuenta de que la luz que Apophis había visto era poco más que un pinchazo en la distancia, pero ciertamente no estaba dispuesto a regañar al niño por ser demasiado cauteloso. Repartió otra parte de su magia e invocó a más serpientes artificiales para rodearlo y protegerlo. También podría intentarlo, pensó Idrus. Toby. Creature. Esperó unos segundos y luego suspiró. A diferencia de las protecciones humanas, la habilidad rúnica de los duendes era capaz de evitar que los elfos domésticos entraran y salieran a su antojo, y parecía que no sería capaz de pedir ayuda hasta que estuviera en el vestíbulo. Uno de sus séquitos serpentinos saltó por el aire y mordió aparentemente nada hasta que apareció un duende, cayendo al suelo. Sigue adelante, Idrus, murmuró para sí mismo mientras empezaba a empujar el carro hacia adelante. Solo continúa. Ahora que la serpiente artificial había gastado su veneno, solo quedaba media docena de serpientes. Podía invocar más, pero en ese punto estaría demasiado cerca del agotamiento mágico. Había sido un desperdicio mantener su magia encendida para sentir las runas, pero no había sido una mala elección. Tenía que recordárselo a sí mismo. No fue la decisión equivocada. Solo continúa. Otra de sus serpientes golpeó y se quedó atrás. Luego otro. Y otro. Todavía estaba confiado. Todavía había contingencias sobre contingencias sobre contingencias dando vueltas en su mente. Por una vieja costumbre, se quitó la piedra de la resurrección de alrededor del dedo y comenzó a darle vueltas en la mano. Aunque no pasó nada. Él sabía mejor. Dumbledore no estaba muerto. Su reflejo no podía ser convocado para guiarlo y alentarlo como solía hacer en el pasado. Estaba por su cuenta. Eso estuvo bien. Él estaba bien. Ya casi llegamos, padre, le susurró Apophis al oído. Solo sigue adelante. Sigue adelante, repitió. ¿Por qué estaba tan mareado? Ninguno de los goblins le había causado una herida, así que, cuando finalmente hizo un balance de sí mismo,
se dio cuenta de que era su brazo bueno. Maldita sea, murmuró. Negociación estúpida. Un rápido cálculo mental le dijo que necesitaba curarse a sí mismo. Existía la posibilidad de que el agotamiento mágico lo noqueara, pero si dejaba que las heridas permanecieran, estaba garantizado que sufriría la pérdida de sangre. El hechizo curativo eliminó más de su magia de lo que esperaba, pero no tanta como temía. Todavía podía moverse. En el peor de los casos, Apophis los protegería a él y a Bellatrix hasta que llegara alguien en quien la serpiente confiara o Bellatrix se recuperara y pudiera empujarlos hacia adelante una vez más. Todo estaría bien. Solo necesitaba mantener, la luz del vestíbulo casi lo cegó antes de que sus ojos se acostumbraran. Una vez que lo hicieron, extendió su mirada alrededor de la habitación en la que casi había volcado el carrito de Bella para asegurarse de que no habría otros ataques. Los magos y brujas que rodeaban el banco lo miraban con la boca abierta o tapados con las manos. Los goblins de todas las formas y tamaños se habían congelado por completo. Lo único lo suficientemente valiente como para moverse fue una de las pequeñas criaturas que recordaba vagamente prometiéndole que estaría a salvo allí abajo, corriendo hacia él. «Vástago negro», gritó el goblin, más aterrorizado que nunca había oído a una de las pequeñas criaturas. «¿Qué pasó? ¿Por qué estás, tu cabeza y tu honor, no es así?». Idrus dijo, con la voz áspera por la deshidratación causada por su esfuerzo y el sofocante fuego demonio. «Me aseguraré de recoger ese, Estion Black, yo». Entonces los ojos del goblin se endurecieron. «Para la muerte». Aparentemente de la nada, el duende sacó una espada. El arma salió disparada, pero no se precipitaba hacia Idrus. El pequeño monstruo apuntaba a Bella. Las emociones de Apophis eran un frenesí de vacilación y confusión que fluía a través de su vínculo, por lo que Idrus sabía que su familiar no podría detener al duende a tiempo. Estaba demasiado cansado para poner un entusiasmo adecuado detrás de nada, por lo que su grito apasionado llegó como un simple susurro ronco. «No». Quemó lo último de su magia, detonando casi la totalidad de su brazo derecho y el goblin, todo a la vez. «Toby, Creature». Aparecieron los elfos, y ambos gritaron inmediatamente su nombre en una cacofonía superpuesta y llena de pánico. «A salvo. Llévanos, a salvo». Y su mundo se volvió negro. Regulus miró confundido al elfo doméstico de su familia. No había visto a su amigo tan molesto desde la primera vez que le reveló su pasatiempo. Los pedazos de carne que conectaban sus orejas con su cabeza eran de color rojo brillante por la fuerza con la que el elfo tiraba de ellos, todo su cuerpo temblaba y seguía pisoteando mientras trataba de sacar las palabras de su boca. Pequeño maestro. Finalmente logró salir. Creature lo siente, Creature no sabía a dónde más llevar a Lord Idrus. ¿Hidro?, preguntó Regulus, ahora completamente desconcertado. «¿Qué quieres decir? ¿Qué pasó?». «Desagradable. Desagradable. Duendes desagradables». Creature siseó, y el corazón de Regulus dio un vuelco. Lo atacaron. Lo lastimaron. El vástago Black jadeó y agarró las muñecas del elfo, obligando a su amigo a soltarse las orejas que en realidad habían comenzado a sangrar. Duendes repugnantes. Duendes inmundos. Duendes malvados. «Está bien». «Está bien. Lo entiendo». Regulus apretó los brazos de su amigo, tratando de calmar al elfo. «Está bien, todo estará bien», gritó Creature. Lord Master Idrus resultó herido. «Su brazo no está». «Pensé», comenzó Regulus. «No lo hizo ya». «El otro». El elfo gimió. «Ahora ambos brazos estará bien». Finalmente soltó a su amigo y frotó la cabeza de la pequeña criatura. «A menos que haya sido una maldición oscura lo que le quitó la extremidad, puede ser restaurado. E incluso si se trataba de una maldición oscura, tenía contactos que podrían ayudar».
No tenía idea de que su sobrino significaba tanto para Creacher, e incluso si tuviera que renunciar a su próximo trofeo por una miseria, felizmente lo haría si eso ayudara a calmar el corazón de su mejor amigo. Creacher lo puso en la habitación de invitados, dijo el elfo con un resfriado. La señora Bellatrix también está allí. Está ilesa. Genial, pensó Regulus con un suspiro mientras comenzaba a moverse hacia donde estarían. Justo lo que necesitaba. Se había mantenido al día, principalmente a través de los gritos de su madre, con la política interna de la familia. Bellatrix había logrado hundir sus colmillos en Idrus tan pronto como los dos se conocieron, al parecer, y se había manipulado a sí misma para comprometerse con el hijo de su prima. Regulus no dudaba que tan pronto como ese bastardo de Arcturus pasara, su loco primo sería el que tomaría las decisiones. Si no fuera por lo poco que le importaba la casa Black, podría haberse preocupado por su futuro. Cuando entró en la habitación de invitados, se sorprendió al ver a otro elfo tirando rápidamente de las mantas sobre lo que supuso que era la cabeza de Idrus. Junto a su sobrino, que parecía haber alcanzado un crecimiento acelerado masivo, estaba su primo. La mujer estaba pálida e inconsciente, pero como había dicho Creacher, parecía ilesa. Hola. El elfo se mordía el labio y sus ojos se disparaban entre Regulus y Creacher. Hola. Soy Dobby. El elfo doméstico del maestro Idrus. Creacher gruñó al otro elfo. Es un intruso. No apartamento para servir a Lord Master Idrus. Dobby se encargará del maestro Idrus, dijo el elfo, ignorando a su contraparte. Por favor, dele privacidad al maestro Idrus, señor Regulus. ¿Te atreves? Gritó Creacher, levantando su mano. El pequeño maestro Regulus es descendiente de la casa Black. Tú no, Dobby es amigo del maestro Idrus. Ahora el otro elfo levantó la mano. Y tú te vas. Los dedos de Dobby chasquearon, dejando escapar un sonido como el de un petardo, y tanto Regulus como Creacher salieron volando de la habitación como si hubiera habido una explosión. Se estrelló contra la pared en el extremo opuesto del pasillo con tanta fuerza que sintió que el panel de yeso se doblaba hacia adentro, y su amigo chocó contra él inmediatamente después y lo empujó aún más contra la pared. El aire que había sido exprimido de sus pulmones se negaba a regresar mientras jadeaba como un pez, y le tomó varios momentos darse cuenta de que la puerta se había cerrado de golpe. Una ola de poder se apoderó de la casa, y la leyenda moderna de un ladrón no necesitó su experiencia o un hechizo de diagnóstico para decirle que el elfo acababa de colocar una protección que ni siquiera podía soñar con atravesar. Él y Creacher miraron hacia arriba para ver a su novio Octavius que había salido del gimnasio de su casa, cubierto de sudor. ¿Qué está sucediendo? Regulus le tendió la mano y Octavius lo ayudó a levantarse. Parece que mi sobrino se quedará con nosotros por un tiempo. Oh. Su novio miró de un lado a otro de la habitación de invitados hacia él. Sé que dijiste que tu familia estaba un poco loca, pero, sí. Regulus suspiró y se pasó una mano por el cabello. Bienvenido al maldito circo. Dobby caminaba de un lado a otro, completamente inseguro de qué hacer. El maestro Idrus estaba herido. Dobby había vendado la herida con vendajes, pero aún estaba herido. El compañero de corazón de Master Idrus estaba dormido y sin magia. El elfo malvado Creacher no estaba ayudando. El maestro Apophis era una serpiente y no podía decirle qué hacer. Gimió, mordiéndose los dedos para castigarse por no saber qué hacer. Dobby no sabía por qué la magia de Lady Bellatrix regresaba tan lentamente. Dobby no sabía por qué la magia de Master Idrus no regresaba en absoluto. Dobby no sabía por qué el maestro Idrus era el maestro Harry ahora. Dobby no sabía en quién podía confiar. Dobby no sabía qué hacer. El maestro Apophis apareció y comenzó a silbarle. Dobby ladeó la cabeza hacia un lado. Dobby lo siente, maestro Apophis.
Dobby no te entiende. La boca del basilisco se abrió, revelando hileras de dientes puntiagudos, pero se detuvo antes de volver a silbarle. Después de unos segundos, la magia del maestro Apophis fluctuó y Dobby jadeó cuando dos anillos aterrizaron en sus manos. El hijo familiar de su amo extendió la mano y tomó uno, tragándolo, dejando solo el que tenía el símbolo del hacer el maestro Idrus en la magia. Está el maestro Apophis queriendo que Dobby le ore a Mar. El basilisco lo interrumpió con un siseo. ¿Y qué? La cola del maestro Apophis golpeó el suelo como un látigo. El basilisco miró a su alrededor por un momento, luego se deslizó sobre la cama donde estaban el maestro Harry y Lady Bellatrix. Retiró las sábanas de donde habían estado cubriendo la nueva vieja forma de su maestro, luego mordió la camisa y la túnica del humano y las abrió. Dobby se quedó sin aliento cuando vio la carne roja y levantada con cicatrices en el torso de su amo, con la forma del mismo símbolo en el anillo. El maestro Apophis volvió a sisear, golpeando la marca con la cola. Dobby no debería rezarle a Magic, comenzó el elfo. Dobby no rezará a la muerte. El dios malo muerte era la razón por la cual el maestro Idrus Harry se había vuelto así. El maestro Apophis quiere que Dobby haga algo más con el símbolo. Dobby trató de recordar todo lo que pudo al respecto, pero todo lo que le vino a la mente fue el viejo cuento de hadas que solía leer, el no maestro Draco. A medida que la cola del maestro Apophis continuaba describiéndose alrededor de la marca, perfectamente en línea con la parte del círculo, se le ocurrió una idea. ¿El maestro Apophis quiere tener algo que ver con la piedra de la resurrección? La serpiente dejó de rastrear y comenzó a asentir con la cabeza, golpeando suavemente con la cola el pecho del maestro Harry. Pero Dobby no. El maestro Apophis volvió a sisearle y señaló con la cabeza hacia el anillo. Los ojos de Dobby se agrandaron. Espera. ¿Dobby lo está sosteniendo? De nuevo el basilisco asintió hacia él. ¡Ay! 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 Dobby solo tardó unos segundos en darse cuenta de que, o más bien a quién, el maestro Apophis habría querido ver. Dobby solo podía pensar en un mago muerto que podría ayudar, así que comenzó a pensar en el fundador de la casa de Slytherin mientras giraba el anillo en su mano. Después de unos segundos, apareció un espectro del hombre. ¿Qué es esto? Salazar Slytherin rugió. ¿Te atreves a? El mago fue interrumpido con un gorgoteo, y después de unos segundos, su expresión de ira fue reemplazada por una levemente molesta. Te tomó bastante tiempo, bestia. Dobby se puso rígido. Dobby lo siente, Lord Slytherin. El maestro Apophis siseó al fantasma que puso los ojos en blanco. El niño quiere que traigas al viejo aquí. ¿El viejo? Preguntó Dobby. El pánico se apoderó de él cuando se dio cuenta de que no sabía quién podía ser. Dobby lo siente, maestro Apophis. Dobby no. El basilisco siseó algo más al fantasma, y el fantasma se giró y le siseó. Los dos comenzaron a discutir de un lado a otro, y Dobby dio un paso atrás, sin saber qué podía hacer para intervenir. Las plumas del basilisco se encendían, la forma del fantasma comenzaba a fluctuar y ambos prácticamente se gritaban entre sí mientras siseaban. De repente, la magia del maestro Apophis estalló y pareció devorar la del fantasma. Dobby nunca había sentido algo así antes, y se quedó boquiabierto cuando el fantasma se cerró y lentamente se volvió hacia él. Ve a buscar el viejo. Salazar dijo. El viejo se unió a Fawkes. Tiene mucho vello facial, es muy largo, se pone colores brillantes y papá confía en él. Dobby quiere. Él prometió. ¿Dónde está Oldman? Y Dobby lo encontrará y lo traerá? Está en el castillo que pertenece a la anciana reina, dijo el fantasma. Es un castillo grande y poderoso. También es el hogar de padre. Pronto será mío. Un castillo grande y poderoso, Hogwarts. Dobby no estaba del todo seguro, pero tenía la sensación de que estaba hablando directamente con el maestro Apophis a través del espectro. El maestro Apophis se refiere al señor Dumbledore.
¿Sí? Ese es el nombre del viejo. El fantasma comenzó a desvanecerse. Trae a Dumbledore el viejo aquí. Finalmente, teniendo algún tipo de dirección, Dobby hizo lo que le dijeron. Se transportó a sí mismo a la oficina del director y encontró al hombre trabajando en una pintura de un anciano. El anciano brujo se volvió hacia él, sorprendido, e inmediatamente guardó su pincel y con un movimiento de su mano cubrió la pintura. Hola, dijo. Tú debes ser Dobby, ¿estoy en lo correcto? Dobby asintió. Sí, soy Dobby. El maestro Apophis me ha pedido que te lleve ante el maestro Hydrus. ¿Qué? Dumbledore frunció el ceño. ¿Él está bien? ¡No! Dobby lloró. Por favor, ayuda. Albus miró el rostro de su aprendiz por primera vez. El hombre que había intentado, y fracasado, salvar el mundo. La cicatriz que aparentemente atrajo todas las miradas hacia él estaba allí clara como el día en su frente, otra estaba tallada en su pecho con el símbolo que había llevado a Albus y a su amante casi a la locura. Su cabello estaba toscamente cortado en un corte muy corto, y tanto él como su barba hasta el cuello estaban llenos de canas inducidas temprano por una vida de estrés. Aunque su rostro estaba relajado, sus labios todavía formaban una pequeña mueca y había arrugas que no se ajustaban a un hombre tan joven. Estaba bien construido, con músculos delgados como los de un velocista. A pesar de que estaba en su cuerpo viejo, el brazo izquierdo de Hydrus todavía faltaba justo debajo del codo. Mucho más preocupante era lo simétrico que era ahora con su brazo derecho, que estaba cubierto por una gruesa capa de vendajes demasiado cautelosos. Un viaje rápido a la mente del hombre, un viaje mucho más corto y menos invasivo esta vez ya que solo necesitaba saber qué causó esto, había revelado lo que sucedió. Por favor, no te preocupes por lo que estoy a punto de hacer, dijo Albus al elfo doméstico y al basilisco mientras se quitaba la túnica y comenzaba a subirse las mangas de la camisa. Hay algo que necesito confirmar. Le quitó las vendas al hombre y, moviéndose lo más rápido que pudo, volvió a abrir la herida y apartó la carne. La sangre comenzó a drenarse de inmediato, ocultando parcialmente el hueso restante, pero solo necesitó unos segundos para confirmar su teoría de por qué ni Hydrus ni Bellatrix se estaban despertando. Rápidamente cerró la herida, un trabajo a medias comparado con lo que su aprendiz era capaz de hacer, pero tendría que funcionar. Finalizó su trabajo cauterizando la carne para asegurarse de que no se reabriera, y el hecho de que el hombre no estuviera despierto para experimentar el dolor era el único lado positivo de su estado actual. Las runas se están reorganizando y reparando solas, dijo, principalmente para sí mismo, pero en voz alta para que los otros dos pudieran seguirlo. El proceso es un drenaje continuo de las reservas mágicas de Hydrus, y por lo tanto de Bellatrix, y les impide recuperar la lucidez. ¿Estará bien el maestro Hydrus? Preguntó Dobby en voz baja. Lo hará, pequeño, dijo Albus, tratando de tranquilizar a el amigo más fanáticamente leal que jamás podrías pedir, como lo había dicho Hydrus. La pregunta es cuánto tiempo tomará. Y en ese frente, Albus no tenía respuestas. Él y Gellert habían hablado sobre las runas, y el director había visto a través de las fanfarronerías de su examante y sabía que nadie en ese equipo estaba siquiera cerca de entender lo que estaba pasando con la obra de Magic. Probablemente podría acelerar el proceso de recuperación reuniendo al resto de la familia Black para rodear a Hydrus con más fuentes de poder a las que recurrir, pero el riesgo de que descubrieran su verdadera identidad era demasiado alto. Probablemente estaba empujando las cosas simplemente por no llevarse a Bellatrix. ¿Dónde estamos?, preguntó. Creachen insistió en que lleváramos al maestro Hydrus al pequeño maestro Regulus, dijo Dobby con el ceño fruncido. El cuerpo del maestro Hydrus volvió a cambiar al del maestro Harry mientras Creacher hablaba con él, así que Dobby lo escondió. Por lo menos tendría que pensar en algo que decirle a Regulus entonces. Con suerte, el joven no estaba demasiado molesto.
Iré y hablaré con nuestro anfitrión. Por favor, vigile a estos dos, ¿de acuerdo? Dobby lo hará. La cabeza del elfo se movió hacia arriba y hacia abajo, haciendo que sus oídos se agitaran. Muchas gracias, señor Dumbledore. Albus rió y se enderezó, limpiándose las manos y poniéndose la bata una vez más. Antes de que pudiera darse la vuelta para irse, a Poppis le siseó y metió la nariz contra la varita de Albus. El brujo tardó unos segundos en entender lo que quería, pero finalmente pensó que lo había descubierto. «Va por mí». La serpiente abrió la boca de par en par. Serpientes transfigura. El basilisco se transformó lentamente de su color verde brillante y corona roja a un amarillo parecido a un plátano. Sus plumas se desvanecieron, su cuerpo se volvió más grueso y en poco tiempo era una réplica perfecta de una pitón birmana albina. Apophis miró arriba y abajo de su cuerpo por un momento, antes de deslizarse sobre el brazo de Albus y alrededor de sus hombros. «Sé que Idrus generalmente te hace ver como una cobra», dijo. «Pero pensé que esto seguiría siendo impresionante sin asustar a tu tío abuelo, ¿eh?» Apophis emitió un breve siseo que el director esperaba que fuera un acuerdo, y los dos salieron de la habitación. No tomó mucho tiempo encontrar al tío de su aprendiz, y lo descubrió sentado en una mesa de comedor frente a otro joven Creature, quien estaba sentado encima de una pila de libros. «Profesor Dumbledore». Regulus se puso de pie, con los ojos muy abiertos. «¿Cómo hizo?» «Dobby me pidió que viniera aquí y verifique a tu sobrino», dijo Albus. «Él y tu prima Bellatrix están sufriendo de agotamiento mágico severo, así como una incapacidad temporal para recuperar su fuerza. No estoy muy seguro de cuánto tiempo les tomará recuperarse, pero agradezco que les hayas permitido hacerlo. Quédate aquí hasta ahora». Cruzó los brazos detrás de la espalda. «Si me permites una hora más o más, para ir y encontrar un lugar para que se queden, los sacaremos de tu cabello». «Oh, claro». Regulus sacudió su barbilla hacia él. «¿Qué pasa con la serpiente?» «¿Serpiente?» Albus parpadeó, fingiendo confusión. «Oh. ¿Te refieres a Apophis?» La serpiente levantó la cabeza con orgullo, y Albus casi podía imaginar las plumas de la serpiente desplegándose. «No te preocupes por él, está ileso». No dio ninguna indicación de la alegría que lo atravesó ante el desconcierto que los jóvenes mostraron ante su suposición con respecto a sus motivos para preguntar por la serpiente. «Mientras busco un lugar seguro para esos dos, necesito que cumplas con tu acuerdo de ayudar si surge un asunto de vida o muerte. Escuche aquí, señor Dumbledore». El otro hombre se puso de pie mientras Regulus se tensaba y hablaba con un marcado acento sudafricano. «Sé que eres un pez gordo en Inglaterra, pero esto no es...» «Calla, Octavius», interrumpió Regulus en voz baja. «Te lo agradezco, pero ahora no es el momento». «Reg». El otro hombre se volvió contra su novio. «No puedes darte la vuelta así por ellos. Prometiste que habías terminado de jugar. ¿Qué necesita, profesor Dumbledore?» El joven obviamente no iba a ayudar, solo necesitaba escuchar cuál era la solicitud para poder encontrar una excusa para rechazarla. «Hazlo rápido. Necesito que vayas y hables con tu hermano». Regulus frunció el ceño y se irguió confundido. «No sé cuánto tiempo ha pasado desde el incidente que causó esto, pero debes ir y explicarle que su hijo está sano y salvo, y que no debe hacer nada estúpido». «Profesor, permíteme ser claro aquí, joven». Albus le dio una sonrisa amable que estaba completamente en desacuerdo con las palabras que estaba a punto de pronunciar. «Si no haces esto, y lo haces rápido, tu hermano liderará la carga que lanzará a los magos a la guerra contra los goblins y nos costará miles de vidas en el proceso». Sus labios mantuvieron su curva ascendente, pero sus ojos se volvieron fríos. «Así que te sugiero que te vayas. Ahora». Ambos jóvenes habían palidecido, y eventualmente Regulus tragó saliva y asintió. «Sí, señor».
Creature, llévame a Sirius. Sirius paseaba de un lado a otro en su oficina. Algo andaba mal. Amelia prácticamente lo había empujado aquí adentro y le dijo que no podía salir sin importar nada, e incluso cuando James había llegado, su mejor amigo le había dicho que confiara en él y se quedara aquí. Al principio pensó que podría haber vuelto a olvidar su propio cumpleaños y que la oficina estaba preparando una fiesta sorpresa, pero a medida que los minutos pasaban de una hora, esa idea se descartó rápidamente. Justo cuando estaba a punto de salir furioso para tratar de averiguar qué estaba pasando, llamaron a su puerta. Adelante, dijo con cautela. Cuando vio quién era, se quedó boquiabierto. Reg. Su hermano menor cerró la puerta detrás de él, luego miró alrededor de la oficina casi vacía por un minuto antes de que sus ojos finalmente se encontraran con los de Sirius. Hermano. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó. ¿Qué mierda está pasando? ¿Por dónde empiezo? Se quejó su hermano. Antes de empezar, tienes que prometerme que por una vez en tu vida te callarás y me escucharás, ¿de acuerdo? Sirius frunció el ceño. Regulus, ¿qué diablos está pasando? Un millón de ideas sobre lo que podría estar mal fluían por su mente. Obviamente había visto a Amelia y a James, así que no podía tener nada que ver con ninguno de ellos. El hecho de que James no estuviera encerrado a su lado significaba que no tenía nada que ver con Lily, sus hijos o Regulus. Lo que significaba que algo debía haber, y Regulus está bien. Sirius resopló cuando Regulus prácticamente leyó su mente. Así que prométeme que me escucharás. Si él está bien, ¿por qué estás? La magia mucho más pequeña y débil de su hermano cobró vida y Sirius se estremeció cuando el joven comenzó a gritar. Por una vez en tu vida te callarías, joder, cállate. Solo una vez, ¿no podrías ser un cabrón santurrón, arrogante, dominante y condescendiente y simplemente escucharme? Bien, bien. Sirius levantó las manos en un gesto de rendición. Prometo solo escuchar. Por favor, dime qué está pasando. Regulus respiró hondo y profundamente mientras su magia volvía a calmarse, mientras la locura se desvanecía de sus ojos. Tomó cada gramo de autocontrol que tenía Sirius para no ser exactamente lo que su hermano acababa de acusarlo de ser y darle una mirada de lástima. Hubo un incidente de algún tipo. Regulus se frotó la frente, claramente exhausto por algo más que su arrebato mágico. Y como dije, Iderus está bien, pero estaba herido. Una ira hirviente comenzó a surgir en el estómago de Sirius, pero había prometido esperar. El profesor Dumbledore lo está cuidando en este momento, y casi me ordenó que viniera aquí y evitara que comenzaras una guerra. ¿Una guerra? Preguntó Sirius, con voz fría y tranquila, haciendo que su hermano se estremeciera. ¿Qué quieres decir? Fueron los goblins. Él y Bella fueron a Gringotts para retirar algo, y fueron atacados en las bóvedas. La postura de Regulus era tensa, y no estaba ocultando el hecho de que tenía un agarre como de tornillo en su varita. Bella tiene agotamiento mágico, al igual que Iderus. Por lo que me dijeron tus compañeros de trabajo, los goblins lo pasaron mucho peor que ellos. ¿Dónde están? Están a salvo. Regulus hizo una mueca cuando Sirius gruñó. Están en mi casa, Siri. Creature los trajo allí, Dumbledore confirmó que ambos van a estar bien, así que cálmate. Llévame allí, ahora, ordenó la oveja negra. Veré por mí mismo si está bien. No puedo. Ahora fue el turno de Sirius de hacer estallar su magia y, a diferencia de la lamentable demostración que hizo Regulus antes de que toda la habitación comenzara a temblar y congelarse. No puedo. Su elfo doméstico no deja entrar a nadie más que a Dumbledore. Me echó de mi maldita habitación de invitados. Sirius extendió la mano y agarró el cuello de su hermano, acercando al tembloroso hombre hasta que sus narices se tocaban. Si me estás mintiendo, no soy. Regulus lo empujó y Sirius lo dejó ir. El empujón de su hermano solo lo envió hacia atrás contra la pared.
Para Morgana, cada vez es más obvio por qué siempre fuiste el favorito del abuelo. Sirius se tensó cuando las palabras de su hermano picaron como un látigo. Eres como él. Yo, no, Reg, lo siento, yo, lo que sea. Regulus se arregló el cuello y la túnica. Creature. Apareció el elfo. Pequeño maestro. Ya terminé aquí. Regulus se giró hacia Sirius e hizo una mueca. Hagas lo que hagas, no irrumpas en Gringotts como un héroe inflado. Todo lo que harás será empeorar las cosas, como siempre. Sirius trató de encontrar alguna manera de discutir eso. Yo solo, lo siento. Tenías razón, sobre todo lo que dijiste, lo siento. Soy muy consciente de que tenía razón. La nariz de su hermano estaba en el aire. Ven, Creature, quédate, interrumpió Sirius, obligando al elfo a cerrar con llave. Lo siento, Reg. Pero igual iré contigo. Sirio, no está en debate. Sirius se acercó y colocó su mano sobre el hombro del desdichado elfo doméstico. Idrus es mi hijo. Lo veré. Acabo de comprar esta casa, murmuró Regulus. Bien. Ve por ti mismo que no puedes verlo. Ve, Creature. Y con eso los hermanos fueron transportados a la casa de Regulus. Sirius miró lo que obviamente era un comedor, vio que el otro hombre no representaba una amenaza y se volvió hacia su hermano. ¿Dónde está Dumbledore? Aquí, estoy aquí. Su antiguo director entró, con una especie de serpiente blanca amarillenta sobre sus hombros. Lo siento, te las arreglaste para venir justo cuando estaba haciendo un viaje al baño. Es bueno que estés aquí, Sirius. ¿Dónde está Idrus? Exigió la oveja negra. Quiero verlo. No estás lista para verlo. El director miró a Sirius y se vio obligado a bajarse los pelos. Creo que te enorgulleces un poco del hecho de que nunca has sucumbido a la maldición de tu familia. ¿Estás realmente dispuesto a tirar eso por nada? Sirius respiró para calmarse. Me dijeron que Idrus está bien. En la medida en que vivirá, sí. Albus levantó la mano y acarició a la serpiente, y finalmente se le ocurrió a Sirius quién, o más bien que, era realmente esa pitón. Sin embargo, ya estabas al tanto de sus problemas con su magia. Los efectos secundarios de usarla, especialmente en grandes cantidades y sin control. Quiero decir que actualmente le falta la mayor parte de su brazo derecho. El corazón de Sirius se hundió fuerte y rápido. Y desafortunadamente para él, es probablemente la persona más calificada en todo el mundo para curarlo, pero actualmente está demasiado exhausto como para despertarse. El brujo anciano se acercó al mago rígido. Creo que sería mejor para tu propia cordura evitar verlo por ti mismo. Te aseguro que Idrus estará bien. Lo juro por todo lo que puedas nombrar. Los goblins, comenzó Sirius. Hicieron esto por la muerte y la magia, ¿no es así? Dumbledore colocó una mano en el hombro de Sirius. Creo que sí. Idrus fue a Gringotts sabiendo que esta era una posibilidad. ¿Por qué? Demandó Sirius. ¿Por qué diablos haría eso? Porque es aún más arrogante que su padre. Sirius hizo una mueca cuando el hombre de alguna manera repitió las palabras anteriores de su hermano, drenando la justa ira de él. Bellatrix quería ir allí juntos para recuperar un regalo para él y él no quería decepcionarla. La magia del director pulsó tan pronto como las frustraciones de Sirius comenzaron a surgir una vez más, asfixiándolo por completo. Conozco al chico mejor que tú. Mejor que nadie. Créeme cuando digo que lo mejor que puedes hacer por él ahora es simplemente esperar pacientemente a que se recupere, evitar que tu familia o cualquier otra persona siga adelante. Su nombre, y actuar como si nunca te preocuparas por él. Pero, si se despierta y descubre que has hecho un lío de cosas, interferido en sus asuntos exactamente como él estaba preocupado, ¿lo harás? Dumbledore se inclinó para acercarse. Perderás todo el progreso que hayas hecho con él. El director tenía razón.
Sirius se hundió, sintiéndose como un idiota por venir aquí. Todo lo que había logrado hasta ahora era alienar aún más a su hermano, sin duda causando nerviosismo en el trabajo y ganándose un sermón de un maestro del que se graduó hace años. Entiendo lo difícil que es esto para ti, Sirius. El director finalmente soltó su hombro y suspiró. Pero míralo como una oportunidad para ganarte más la confianza del chico. Cuando todo esto termine, Dumbledore fue interrumpido por un chillido ensordecedor que habría avergonzado a la madre de Sirius. El director parpadeó y miró hacia atrás por un momento, antes de darse la vuelta. Parece que juzgué mal la capacidad de recuperación de tu prima. El antiguo brujo inclinó la cabeza. Disculpe, pero debo ir a verla antes de que haga algo precipitado. Moviéndose más rápido de lo que Sirius jamás había esperado ver partir a un hombre tan viejo, Dumbledore se alejó corriendo. La oveja negra se volvió hacia su hermano y el hombre que ahora recordaba había estado con él en el segundo juicio. Ambos parecían tan aturdidos y fuera de lugar como él se sentía después de todo eso, y suspiró. Rec. Una vez más, quiero disculparme por todo esto. Se frotó la nuca. Realmente te aprecio por, bueno, todo. Sí. Su hermano asintió. Deberías ir a ver al abuelo como dijo Dumbledore. Eres el único al que escuchará sobre todo esto. Sirius asintió de vuelta. Creature, vámonos. Bellatrix estaba hiperventilando. Lo último que recordaba era estar en los túneles de Gringotts y matar a las alimañas que se habían atrevido a atacar a su pequeña serpiente de agua. Ahora estaba acostada en una cama con un extraño que tenía la horrible marca de la mujer mágica tallada en su pecho, y al que le faltaban ambos brazos. El elfo doméstico de Idrus no se callaba y le gritaba su nombre. Su magia se había ido casi por completo y no regresaba a ella en absoluto. La locura la estaba consumiendo, pero no había nada que ella pudiera dar más que ella misma mientras se mordía el nudillo, mordiendo el hueso y derramando su sangre sobre la cama. Bellatrix Black. Una voz rugió cuando la habitación se incendió. Establecerse. Finalmente se detuvo y se dio cuenta de que la habitación no estaba en llamas. El viejo estaba allí. ¿Dónde estoy? ¿Quién es este? ¿Dónde está Idrus? ¿Está bien? Está. Bellatrix. El hombre cruzó la habitación y la agarró por los hombros. Tranquilízate. Abajo. Idrus está bien. La mayor parte de sus preocupaciones se desvanecieron. Mientras su amor estaba bien, todo estaba bien. Ella estaba bien. Un largo suspiro trajo una ola de calma sobre ella, y lentamente se relajó. Le dolía la mano donde se la había mordido, pero eso también estaba bien. ¿Dónde está? Exigió Bellatrix. Llévame a él, ahora. El director suspiró y conjuró una silla, y finalmente se dio cuenta de que la serpiente que había comenzado a desenrollarse alrededor de sus hombros probablemente era su hijo. Extendió los brazos y Apophis se deslizó sobre la cama, enroscándose alrededor de ella en un abrazo serpentino. Él presionó su cabeza contra la de ella, y ella arrulló sus siseos mientras frotaba su mejilla contra sus escamas. Bellatrix, esto va a ser difícil de creer. Dumbledore juntó las manos. Pero el hombre a tu lado es Idrus. Ella frunció el ceño y miró al extraño una vez más. No, no es. Es. El centenario obviamente senil extendió la mano y tiró de las mantas sobre el pecho del hombre, ocultando la marca de la terrible diosa. Él no quería decírtelo, porque tenía miedo de que no lo amaras después, pero este es su verdadero yo. No es el hijo de Sirius por sangre. Solo tiene una relación mínima con la familia Black, no más. Que cualquier otro de los sagrados 28. La cabeza de Bellatrix se sacudió con incredulidad por un momento, hasta que un viejo recuerdo vino a ella. Cuando traicionó accidentalmente a Idrus. Cuando dijo que tenía miedo, ella lo dejaría.
En ese momento había sido una preocupación tan absurda para ella, pero ahora, empezó a morderse la mano una vez más. Eso no tiene sentido. Sentí su magia. Idrus es un Black. Cambió su magia, su cuerpo, gracias a un trato que hizo con Magic. Sus ojos se abrieron. Era esa perra otra vez. Él sacrificó su amor por su hijo, el potencial de amar a sus hijos, por un cuerpo y una magia que era un espejo cercano al de Sirius. ¿Su niño? Ella susurró. Él tiene un hijo. Murieron. Una extraña mezcla de alivio y piedad brotó dentro de ella. Hay más que eso, pero no sé cuánto debería decir. ¿Qué pasó? Ella susurró. Él también rompió ese. El director negó con la cabeza. El trato se cumplió a través de una matriz rúnica tallada en sus huesos. Cuando sacrificó su brazo para, Bellatrix de repente apartó las sábanas una vez más, finalmente recordando ese detalle. El brazo izquierdo del hombre faltaba exactamente de la misma manera que el de Idrus, y el brazo derecho era aún más corto con vendajes ensangrentados que cubrían el extremo del muñón. Todavía no estaba convencida de que el director no le estuviera mintiendo, pero si realmente era Idrus, ella se quejó. Usó el resto de su magia para destruir pírricamente a un duende que estaba a punto de matarte. Dumbledore suspiró mientras miraba al hombre. Él realmente te ama. Normalmente esas palabras la harían reír a carcajadas, pero en este momento, supuso que todavía era guapo. Muy guapo. Pero se parecía más a ese traidor de sangre amigo de Sirius que a cualquier otra cosa. Solo había estado fingiendo ser un Black. Su poder, su tercer trato le costó mucho, murmuró Dumbledore, aparentemente para sí mismo. Si todavía tuviera este cuerpo, sería el hombre más peligroso del mundo entero. Incluso si Gellert y yo combináramos nuestro poder, no podríamos derrocarlo. Bellatrix se congeló. ¿Realmente? Él no reflejaba a Sirius por completo, dijo el anciano brujo. También retuvo una parte de su poder natural, así como pequeñas cantidades de Migi de Salazar Slytherin. Sacudió la cabeza. La combinación es demasiado volátil, es lo que hizo que su magia se volviera tan cáustica cuando estuvo a punto de romper el vínculo al atrapar a Apophis y Giannis. Bellatrix se mordió el labio. Veo. En términos de poder bruto, probablemente sea equivalente, pero ahora tiene que elegir entre inmolarse o sofocar los aspectos más pequeños de su magia con la de la familia Black, perdiendo así casi la mitad de su eficacia. El director se acarició la barba. En su estado más natural, el hombre es más una fuerza de la naturaleza que un mago individual. Un gemido de placer escapó de los labios de Bellatrix. Muy guapo de hecho. Ella se agachó y comenzó a pasar los dedos por su cabello recortado, algo que podía dejarse crecer fácilmente. Los grises solo lo hacían lucir distinguido, sabio. Finalmente notó una pequeña cicatriz en forma de rayo en su frente y pasó su pulgar por ella. ¿De dónde viene esto? Ella preguntó. De cuando era un bebé, respondió Dumbledore. Un señor oscuro en ascenso, uno mucho más vil que Gellert, intentó acabar con su vida con la maldición asesina. Bellatrix se puso rígida. Gracias a una poderosa magia de sangre, la maldición rebotó sobre el aspirante a señor oscuro y terminó con su vida. Magia de sangre, Bellatrix se subió la manga y vio que uno de los 2 puntos en su antebrazo había cambiado ligeramente de color, y ahora combinaba perfectamente con el tono de piel del extraño. ¿Realmente es él? Me temo que tendré que abstenerme de responder más preguntas de esa naturaleza, por temor a romper la confianza de Idrus. Dumbledore se levantó. Creo que comprenderá mi necesidad de explicarte lo que tengo hasta ahora para calmarte, pero más podría estar presionando. ¿Dónde estamos? Exigió Bellatrix. ¿Qué pasó con los duendes? Estás en la casa de tu primo Regulus. Todos tus asaltantes están muertos, gracias sobre todo a Apophis.
Bellatrix le sonrió ampliamente a su bebé y le dio un beso a la serpiente. Iba a intentar encontrar un lugar para que ustedes dos se quedaran hasta que Idrus, y las runas que actualmente están drenando su magia para repararse, se recuperen. ¿Así que volverá a su estado normal? Ella preguntó. ¿Volverá a ser un Black? Él lo hará. Dumbledore frunció el ceño. ¿De verdad solo lo amas si él es? ¿Cómo te atreves? Espetó Bellatrix. Él es mío, y siempre será mío, pase lo que pase. Ese molesto brillo volvió a los ojos del viejo vejete. Maravilloso. Entonces volveré a lo que estaba haciendo. No te molestes. Bellatrix maniobró con cuidado para salir de la cama, no queriendo molestar a su amor. Hablaré con Regulus, luego lo llevaré a Blackwater Home, no hay nadie allí. ¿Te encargarás de los asuntos en Hogwarts? Por supuesto, dijo Dumbledore, sonriendo levemente. Recomendaría apoyarse en los servicios de Dobby por el momento. Es posible que Creature no sea tan leal como tú si se revela la verdadera naturaleza de Idrus. La nariz de Bellatrix se arrugó un poco, pero supuso que si el elfo había sido lo suficientemente bueno para la perra de su hermana, entonces lo haría por ahora. Cuando el director se fue, hizo ademán de seguirlo, pero se detuvo y se volvió hacia su no tan pequeña serpiente de agua. Él fruncía el ceño incluso mientras dormía, y una vez que ella encontró el bolsillo de su bata, buscó dentro por un momento. Aquí. Le tiró la caja que contenía el estúpido, espantoso y terrible regalo que quería darle el elfo doméstico. Sostén esto sobre su cabeza. Con eso fuera del camino, Bellatrix se fue para ir a hablar con su prima más joven. Arcturus Black se sentó con dolor. Detrás de él, a ambos lados, estaban sus hijos, Orion y Kygrus. Sentado frente a él, hinchado como un gallo, estaba el ministro Kingsley Shacklebolt. Habían estado discutiendo de un lado a otro durante la última media hora sobre cómo responder al ataque de los goblins, con el cobarde ministro queriendo al menos hacer una demanda de reparación primero y Arcturus haciendo su propia demanda de que simplemente marcharan sobre las viles bestias. Había sido parte de la 32ª guerra de los goblins, breve pero violenta, en los años 60, y ciertamente no tenía miedo de volver al ataque. Justo cuando el idiota del ministro estaba a punto de repetir su mismo punto por millonésima vez, hubo un clamor fuera de la oficina. Justo cuando Arcturus se giró y empujó a Cygnus para que pudiera ver, la puerta se abrió de golpe y el Iduizard retirado más peligroso del mundo salió volando por la entrada. Se estrelló contra la pared trasera y, a su paso, entró el nieto de Arcturus. Sirio. Gritó una voz de mujer. Te dije que te detuvieras. Su descendiente favorito miró alrededor de la habitación, enviando un vertiginoso toque de locura a través de Arcturus ante la pura audacia de su nieto. Sirius midió a los 4 antes de volverse hacia el ministro. La mujer que había estado gritando entró tras él, y finalmente Arcturus la recordó como la descendiente de Bones. Sirius, esto. Ministro Shacklebolt. Sirius hizo una reverencia y Arcturus frunció el ceño. Estoy aquí en nombre de Idrus Black, como su padre, y Bellatrix Black, como su prima. Aurora Black. Shacklebolt lo miraba fijamente. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? El secretario con muchas cicatrices que había sido arrojado a través de la puerta se estaba poniendo de pie lentamente. Bastardo. Soy. Sirius asomó la barbilla. Sentí que era necesario. A partir de este momento, la postura de la familia Black sobre el asunto que estoy seguro que estabas discutiendo ha cambiado. Chico, gruñó Arcturus. Tú, guarda silencio. Sirius se volvió hacia Arcturus. O le juro a Merlin que los atravesaré a ustedes tres hasta que sea el único que quede que pueda tomar decisiones por esta familia. HMPH. El viejo soldado volvió a acomodarse, orgulloso del espíritu de su nieto. Mierda arrogante. Como estaba diciendo, continuó Sirius. Idrus y Bellatrix están vivos.
se están recuperando del agotamiento mágico y de una herida autoinfligida por parte de mi hijo. Hasta que se despierte, nuestra familia no hará ningún movimiento y se opondrá a cualquier postura hacia la guerra. Arcturus se puso en pie de un salto, ignorando las punzadas de dolor que le provocaba. Pequeño sin carácter, Sirius sacó su varita antes de que hubiera terminado y lanzó un hechizo paralizante que lo empujó hacia atrás en su silla. Su nieto enfundó su arma mientras el señor de la casa Black lo miraba con impotencia. Solo una vez que mi hijo se levante y se mueva, se tomará la decisión de ir o no a la guerra. Sirius cruzó los brazos detrás de la espalda. Esa decisión será definitiva. Shacklebolt golpeó con los puños su escritorio mientras se ponía de pie. No me ladras órdenes, Aurora Black. Iremos cuando y donde este ministerio y yo exijamos. ¿Y de verdad crees que no tengo la fuerza para empujar las cosas hacia un lado o hacia el otro? Preguntó Sirio. ¿Puedes siquiera imaginar lo que sucede si pido todos los favores que los diversos miembros del DIMLE me deben? Su nieto se inclinó hacia adelante y el secretario del ministro dio un paso adelante, como si pudiera hacer cualquier cosa para detenerlo. Puede que no juegue los juegos de mierda que hiciste para llegar a donde estás hoy. Pero si lo hice, te prometo que ganaré. Parecía que por primera vez desde la llegada de Sirius, Shacklebolt se dio cuenta de a lo que se enfrentaba. The Black Sheep no era solo un fenómeno departamental, tenía el respaldo familiar de la casa más poderosa del mundo entero. Se había unido a los Potters y Longbottoms y Bones y más. Arcturus no tendría más remedio que respaldar la decisión del chico también, y eso significaba que los Malfoy y todos los demás aduladores también se alinearían con ellos. Habría abrazado a su pariente favorito si no fuera por el hecho de que actualmente quería desollarlo vivo. Sirius, eso es suficiente. Bones se había acercado y agarrado su brazo. Has dicho lo que querías decir. Sin embargo, su nieto no cedió. Siguió mirando fijamente al ministro del país más poderoso del mundo, y finalmente el otro hombre cedió. Tal vez pueda retrasar las acciones adecuadas durante unas semanas. Shacklebolt se frotó la frente. Pero si esto interfiere con el torneo de los tres magos, no tendré más remedio que hacer algún movimiento. Si mi chico no ha vuelto a estar juntos para entonces... Sirio negó con la cabeza. Tendrás que encadenarme para evitar que los mate a todos yo mismo.